trabajamos durante más de 6 meses con Mark y así perdió más de 20 kilos y de forma sostenible. Así que en este video te voy a explicar todo el proceso que hicimos con él, como para que eso logre este cambio manteniendo una alimentación que disfrute, una actividad que la pueda mantener y sobre todo eso, logrando esto, incorporarlo como parte de su rutina diaria y de su estilo de vida. Lo más importante y lo primero es entender bien sobre su situación. Entonces, bueno, acá vemos los resultados que tuvo Mark, más de 20 kilos perdidos. Digamos, lo primero que hicimos con él fue tener una sesión de diagnóstico en la que él me comentó todo sobre su alimentación y todo sobre su rutina diaria, como para yo poder entender bien desde dónde estábamos partiendo. Bueno, él tiene una familia, tiene hijos, un trabajo demandante que cada vez le tomaba más tiempo y digamos, lo que le complicaba el trabajo era eso, que él tenía muchas comidas afuera, ¿no? Digamos, quizás las comidas desde el mediodía hasta la tarde, tarde-noche comía afuera. Pero bueno, lo más importante era eso, entender bien su rutina diaria y su estilo de vida. Entonces tuvimos 45 minutos de reunión inicial. Ahí yo le fui comentando los cambios que íbamos a ir implementando, como para que eso empecemos a tener una buena pérdida de peso, siempre trabajando en cambios que pueda ir implementando en las primeras semanas, pero que los pueda ir manteniendo, no enfocándonos en que la primera semana ya sí o sí tengamos resultados y sí o sí haya una pérdida de peso, sino sobre todo al inicio es ir adhiriéndose a los hábitos. Igualmente en las primeras semanas tuvo buenos resultados que ahora los vamos a ver. Entonces, como etapa uno tenemos eso, una reunión inicial de diagnóstico. Entonces, pasando a la segunda etapa, es la etapa en la que yo empiezo a pensar cómo vamos a ir incorporando estos cambios y estos procesos en su estilo de vida. Entonces, después de esa reunión, yo me tomo un tiempo como para preparar un documento con los próximos pasos y con el plan inicial. Y bueno, él ahí entendió qué cambios íbamos a ir implementando. Entonces, lo que tenía él era un alto consumo de alcohol. Viéndolo en la reunión inicial, él tenía un alto consumo de alcohol. Además de eso, tenía comida fuera. Entonces, eso también impactaba a la hora de perder peso y el trabajo era sedentario, no venía haciendo mucho ejercicio, entonces tenía baja actividad física. En lo que nos enfocamos en en las primeras semanas fue en incorporar un entrenamiento, bueno, ya pasando a la segunda etapa, fue en incorporar un entrenamiento, digamos, corto y eficiente. Desde casa él lo hacía porque el objetivo de él no era ser culturista ni nada, entonces simplemente hicimos un entrenamiento de eso, aproximadamente hora y media, 2 horas semanales. Con ese entrenamiento él ya cubría lo necesario como para enfocarse en una ligera ganancia de músculo. Además de eso, él estaba en aproximadamente entre unos 4 a 5.000 pasos diarios. Entonces lo que hicimos en su caso fueron eso, implementar simples caminatas que, bueno, después vamos a ver que a él le resultaron mucho. Pero bueno, él estaba en aproximadamente 4 o 5.000 pasos, que digamos, es un terreno ligeramente mejor que alguien sedentario, pero sí con margen de mejora. Entonces lo que hicimos fue eso, apuntar a inicialmente pasar a unos 6.000 a 8.000 pasos. Con eso ya cubríamos digamos, una buena actividad en el día a día que implica aproximadamente unos 10 a 20 minutos, 25 30 minutos por día adicionales de caminata. Entonces agregamos un entrenamiento de fuerza eficiente, agregamos actividad física y, digamos, en cuanto al alcohol y las comidas, lo primero que hicimos fue no hacer un cambio drástico, sino que simplemente le dije, bueno, simplemente medí y, digamos, medí cuánto alcohol estás consumiendo y simplemente sácale foto a las comidas y mándamelas o simplemente anotalo. Aumentando el número de pasos, él ya apuntó directamente a un número mucho más alto. Agregó, digamos, bueno, el yoga lo venía haciendo, agregó el entrenamiento una vez en esa primera semana y el peso pasó de aproximadamente 107, ya venía desde antes de 108, pasó a ese domingo a 106. Entonces es una buena tendencia en el peso. El sueño lo venía gestionando bien, entonces eso está muy bien. Y en cuanto al número de pasos, como vemos, él se incorporó rápido a ese hábito de caminar más, pero bueno, eso balanceándolo con la cantidad de alimentación que ingería, que era bastante. Digamos, acá vemos las comidas. El desayuno era tranquilo porque no le daba mucha hambre en la mañana, pero luego ya desde la comida hasta digamos, los snacks y la cena ya eran un poco más calóricos. Vemos algunos días algo de alcohol y demás. Entonces, ¿por qué él consiguió esta pérdida de peso en esta primera semana? Principalmente gracias a agregar algo de actividad física, gracias a mantener un buen tiempo de sueño y sobre todo controlando el alcohol. Lo que le dije fue, bueno, si tenés tanta cantidad de alcohol que consumís por semana, intentemos reducirlo en entre 2 y 3 tragos en total. Trabajo en mantener el alcohol para los momentos en los que realmente vale la pena. Y así es como, digamos, eso pasó de un peso de 107 a 105 en la primera semana.
implementando ese plan inicial que le envié para la segunda etapa, es cuando eso empezó a tener resultados. Y ya la tercera etapa es la etapa de seguimiento y optimización, en la que, bueno, ya hay que monitorear todo esto que él va implementando, hay que ir monitoreándolo. No solamente es, bueno, hace esto, sino que es, bueno, en algún momento tenés algún viaje, tenés algunas comidas fuera, tenés más eventos por trabajo. Ok, bueno, ¿qué hacemos como para mantener esa tendencia en el peso? Entonces, en definitiva, es como él siguió, digamos, mantuvo esa tendencia de aproximadamente 1 kilo por semana, llegando a perder más o menos 20 kilos en un plazo de entre 5 y 6 meses. Pero bueno, sobre todo eso, trabajando de forma sostenible. Acá vemos, bueno, acá quizás algo de pasta, que es lo que muchos quizás creerían que no pueden consumir. Digamos, comidas balanceadas, acá hay algunas, comidas buenas, algo de, digamos, de salidas y demás, quizás más calórico, pero bueno, sobre todo aprendiendo a gestionar eso y entendiendo quizás eso, las variaciones del peso, que no es el fin del mundo si el peso varía un poco. Por ejemplo, acá vemos eso, de 107 bajó a 106,1 y después el viernes volvió a 106,4, pero luego la tendencia se mantiene nuevamente a la baja. Entonces, vemos acá comida fuera, acá hay una comida fuera y acá hay otra. Tuvo, digamos eso, más o menos 4 o 5 salidas en toda la semana y bueno, sobre todo también acá hay muchas comidas que son fuera, por ejemplo esta y demás. Entonces, básicamente así es como Mark tuvo esa pérdida de peso. Digamos, obviamente hay que entrar en mucho más detalle sobre el entrenamiento de fuerza que realizamos y demás, pero digamos, como un pantallazo general, ese fue el proceso. Primero, una etapa de diagnóstico, él me comentó todo lo que hacía en el día a día. En segundo lugar, implementar este proceso en su estilo de vida y en su rutina diaria. Entonces, aprender a gestionar las comidas fuera, aprender a gestionar cantidades, aumentar un poco el número de pasos y agregar algo de entrenamiento. Y como tercer medida, que ya es para las semanas desde la semana 3 4 en adelante, es mantener este proceso y cada vez íbamos optimizando más cuánto alcohol iba consumiendo, íbamos entendiendo mejor cómo gestionar las cantidades y demás para las comidas fuera y manteniendo ese número de pasos y aumentando un poco la frecuencia del entrenamiento, pasando de un entrenamiento a la semana a 2 3 o 4 de aproximadamente 15 20 minutos por entrenamiento, ya, digamos, es como tuvo esa pérdida de peso que le ayudó a eso. Sobre todo perder grasa, pero a la vez ganar músculo. Y más allá de eso, digamos, lo que me comentó luego en la última reunión, que el médico, el cardiólogo, le eliminó las pastillas del colesterol, principalmente por eso, por esa mejora de salud que tuvo gracias a la pérdida de peso y esa mejor calidad de vida. Entonces hoy ya la caminata para él es imprescindible, quizás no llega a los 10.000 pasos todos los días, pero bueno, ya en el final del programa estaba alrededor de algunos días 8.000, 7.000, algunos días 10.000 o más, sobre todo los fines de semana que hay más tiempo para caminar. En todo este proceso cada vez tenía más trabajo y menos tiempo y bueno, a la vez teniendo familia, teniendo hijos, es un buen trabajo que hizo él por su parte. Yo simplemente eso, le ayudé a gestionar algunas comidas mejor, a tener más conciencia en su alimentación, a mejorar sus hábitos de entrenamiento y mantener constancia sobre eso. Y en definitiva, así es como pudo perder peso. Luego también, como en la tercera etapa de optimización y seguimiento, iba teniendo viajes, entonces la idea era ver cómo gestionar esos viajes, hacer una reunión antes y comentarle algunas mejoras para ir implementando. Todo en definitiva como para que eso, él tenga claridad a la hora de qué hacer y cómo encarar sus hábitos. Y bueno, en definitiva es eso lo que lo ayudó a perder peso de forma sostenible. Así que nada, cualquier duda me escribís mensaje en WhatsApp. Bueno, acá abajo va a haber un enlace para que me escribas si quieres trabajar conmigo y bueno, si no, seguí disfrutando de mi contenido. Así que gracias por el tiempo de ver el video y nos vemos en el próximo.